Y si estás visitando por primera vez o no has estado en el estudio, hemos estado estudiando el libro de Efesios varios meses. Es un libro muy interesante, es un libro muy profundo, Yo creo que es muy profundo porque Pablo pasó 2 años y 3 meses con la iglesia en Éfeso. Él no pasó tanto tiempo con nosotros. Por ejemplo, la iglesia en Tesalónica solo 3 semanas. Pero pasó tanto tiempo con ellos que él quería compartir con ellos muchas cosas profundas. Y lo que hemos aprendido en el libro de Efesios es básicamente tiene 2 partes. Tiene la parte de cuál es nuestra posición en Cristo, que somos hijos, herederos, redimidos, todas estas cosas buenas, ¿verdad? Y la última parte habla de cómo tomar posesión de nuestra posición. Y quizás una forma de recordarlo, que he estado hablando cada semana, es como la historia de Israel. Cuando ellos estaban vagando en el desierto, ellos tenían la posición. Eran el Hijo de Dios, eran el pueblo de Dios, tenían todas esas bendiciones, pero en potencia nada más. Cuando ellos tomaron la decisión de cruzar el río Jordán, que era una decisión de decir yo quizás voy a morir aquí, es morir a sí mismo. Después de esto tomaron posesión de su posición y estaban en la tierra prometida. Dios quiere la misma cosa para cada persona. Y como dijimos la semana pasada, somos como Lázaro. Cuando Lázaro resucitó, cuando llegó Jesús y le resucitó, salió Lázaro siempre con las vendas. Entonces Jesús dijo, desatadlas, ¿verdad? Las vendas. Y muchos de nosotros cuando nos convertimos, todos todavía teníamos vendas de la vida vieja, del viejo hombre. Y cada día es importante despojarnos del viejo hombre. Después renovar nuestra mente y ponernos el nuevo hombre. Vamos a ver lo que dice en Efesios 4, porque realmente este pasaje, Efesios 4, 22, 24, es una introducción por esta serie que estamos viendo, Desata tus ligaduras. Y dice Efesios 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, de la misma manera que cada mañana cuando nos levantamos, primeramente nos despojamos, nos quitamos la ropa sucia, y después nos bañamos, y después nos ponemos ropa limpia. Ojalá, ¿verdad? Yo creo que la mayoría lo hacen. Entonces después de hacer esto, debemos hacer la mismísima cosa en el mundo espiritual. ¿Por qué nos quitamos la ropa sucia, nos bañamos y nos ponemos ropa limpia? Normalmente es porque vamos a estar con otra gente. Si te quedas en la casa o estás enfermo, a veces no lo haces, ¿verdad? Porque no vas a estar con otra gente. Es igual en el mundo espiritual. Toda la cosa que estamos aprendiendo en estos mensajes es para relacionarnos con otras personas. El problema con el creyente, yo creo que toma mucho tiempo para varios y otras personas lo aprenden rápidamente, por eso tenemos discipulado, es que cuando tú recibes a Cristo, no te vuelves perfecto. Siempre tienes el viejo hombre y eres capaz de hacer cosas terribles. Lo que tienes que aprender todos los días es quitarte el viejo hombre y ponerte el nuevo hombre. Entonces lo que estamos viendo varias cosas que necesitamos quitar, algunas vendas. Si te acuerdas la semana pasada vimos la mentira. La mentira es parte de la ropa sucia, es parte de la vida vieja. Es una cosa que debemos desechar y ponernos la verdad. Veamos lo que dice, versículo 25. Esto vimos la semana pasada. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Okay, ya hablamos de la mentira. Esta semana vamos a hablar de algo que es muy difícil para algunas personas. El enojo. El enojo. Dice versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo es una epidemia hoy en día. Como yo creo que todos aquí saben que cuando voy a predicar un tema, siempre me gusta investigarlo mucho, investigar todo lo que están diciendo sobre esto. Y a mí me impacta que hay una crisis en el mundo ahora con el enojo. ¿Cuántos estudios ahora que están haciendo sobre el enojo? Yo no sé cuántos observaron, por ejemplo, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El nivel de enojo estaba, pero increíble. Ahora estamos acostumbrados aquí en El Salvador, ¿verdad? Pero no voy a hacer comentario. Pero en el tiempo de las campañas electorales es terrible como vemos el enojo.
Pero yo creo que hoy en día quizás más con las redes sociales, muchos están cruzando la línea. Y hay un problema grave con el enojo en el mundo. Estaba leyendo un estudio de un profesor que lo resume muy bien. Es un profesor de la Universidad de Cornell, una de esas universidades prestigiosas. Y él dijo lo siguiente: la accesibilidad constante y el uso compulsivo de la tecnología fragmentan lo poco tiempo que tenemos, añadiendo a nuestro sentido de urgencia, emergencia y sobrecarga. Hay una ruptura general de las convenciones sociales, de las costumbres, de los controles sociales. Esto da una validación, un permiso para ser agresivo. Los niños solían ser guiados por una convención social que decía: mantén la tapa sobre tu ira. Hoy en día siguen más en la dirección de sacar la ira. Yo estoy de acuerdo con esta observación, porque a mí me impacta lo que dicen algunas personas en Twitter y en Facebook, porque no están viendo a la persona cara a cara. Y el problema es que es una cosa decirlo, es otra cosa verlo en la vida cotidiana. Estamos en medio de una epidemia de enojo. Y yo no quería hablar toda la noche sobre todos los estudios por el tiempo. Pero yo creo que hay varios problemas con el enojo. El primer problema con el enojo es que casi nadie se cree enojado. Cuando tú preguntas a la gente, dice: sí, a veces me enojo, pero yo no soy una persona enojada, porque no nos gusta este adjetivo. Él es enojado, ella es enojada. A mí me dio risa porque estaba leyendo sobre un doctor que estaba trabajando con otros investigadores médicos sobre pastillas que pueden tener las personas que tienen este nuevo trastorno, un trastorno identificado explosivo intermitente. Nosotros lo llamamos aquí cólera, ¿verdad? Pero tienen un término técnico, ¿verdad?, para explicarlo. Entonces este hombre había desarrollado una pastilla, y es otra cosa que me da risa. Por el abandono del mundo occidental de la Biblia, todo el mundo cree que una pastilla puede arreglar todos sus problemas. Yo entiendo que las pastillas ayudan para muchas cosas, pero no importa el problema que tengas, van a inventar una pastilla que puede quitarlo, ¿verdad? Pero él estaba haciendo un experimento con una pastilla, pero tuvo un problema. No podía encontrar voluntarios, porque nadie cree que tiene este problema. Y dice que ese es un problema grande. Hay otro problema con el enojo, y ese es un problema que vemos mucho aquí en El Salvador. El enojo es explosivo. Muchas personas tienen la capacidad de detener o retener el enojo, pero se explotan. Yo creo que muchos de ustedes saben que yo probablemente soy el mejor embajador del país cuando salgo, ¿verdad? Porque todas las noticias afuera son las maras, la violencia y todo eso. Digo, no, es la gente más amable en el mundo. Y yo lo digo, no para que caiga bien a ustedes. Yo creo que la persona más amable en el mundo es el salvadoreño. Entonces alguien me dijo: no, hermanos, solo son amables contigo. No, yo creo que son amables, ¿verdad? Entonces yo digo, tan amables. Pero ¿sabes lo que dicen los estudios? Tenemos el país más violento. Entonces, ¿cómo puedes conciliar lo amigable, que son muchas personas, con la violencia? Explosivo. Vivimos un ambiente muy explosivo. La injusticia, la corrupción, el hacinamiento, el tráfico, siempre está provocándonos. Tú sabes que los saltamontes, cuando están regados por muchos lados, son verdes y normales. Pero cuando los pones juntos con mucho calor, hacinados, se vuelven en plagas. Esas son las plagas de langostas en la Biblia, pero saltamontes. Porque cuando están juntos, entonces hay una explosión de así todo el tiempo. Entonces vivimos en un mundo, aquí en El Salvador, especialmente en la capital, San Salvador, donde hay mucha explosión por todos lados. Una mujer dijo, y yo voy a decir algo sobre esto: cuando yo era un niño, mi papá siempre me enseñaba que teníamos un problema en nuestra familia. Él dijo: el mal de nuestra familia es que guardamos todo. Nunca nos desahogamos, nunca tenemos un catarsis. Y es cierto, yo fui enseñado así, que todo el mundo puede estar derrumbándose, esto así. ¿Verdad? Entonces piensa que, pero así fui criado, ¿verdad? Pero yo siempre pensaba que tenía un problema, que es bueno explotarse. Pero los estudios que hacen sobre el enojo dicen que nunca es bueno explotarse. Esa es sabiduría del mundo, que dicen que explotarse es bueno porque después uno se siente mejor. Como una mujer dijo: cada vez que estoy enojada, yo exploto y después todo termina. Y un hombre dijo: sí, es igual a la escopeta.
¿verdad? La escopeta explota y todo termina. Pero ¿qué deja después? Eso es lo que pasa con las explosiones de enojo. Dejan mucho, mucho daño. A mí me impresiona que a pesar de lo que trata de enseñarnos todo el tiempo los canales como Discovery, National Geographic, que estamos evolucionando, el hombre está degenerándose, como no te puedes imaginar. El siglo más sangriento de toda la historia es el siglo pasado. Murieron 100 millones de personas en guerras. Un promedio de 2.500 personas murieron cada día en guerras. El ser humano nunca en su historia ha sido más violento. Vemos estos programas científicos del hombre que vivía en cuevas y cavernas y era violento. No, nada que ver con lo que somos ahora. Somos violentos, somos enojados, es una epidemia y tenemos que hacer algo. A mí me impacta porque no solamente hace daño cuando uno se explota, pero dicen que otro problema con el enojo es el daño que hace a la persona. Y tú sabías esto. Pero dicen que las personas enojadas viven menos tiempo. Tienen más problemas coronarios. Ese es un hecho. De hecho, estaba leyendo uno de mis estudios, ¿verdad? Que siempre comparto estudios. Pero dice, un estudio reciente demostró que las mujeres que enterraban su ira en lugar de hablar eran más propensas a morir de enfermedades de corazón que los que eran vocales, las mujeres vocales. Pero dice, cuando las mujeres se volvían dominantes y controladoras y no buscaban un consenso con su esposo, se hizo daño a la salud coronaria de los esposos. Y dicen que los que tienen relaciones hostiles son 35% más propensos a tener problemas con el corazón. El enojo te mata y mata a otra gente. El enojo es una epidemia, es un problema muy grande hoy en día. Y el mundo se está deshaciendo a causa de esto. Dice en Job 5:2, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Es tremendo ver gente enojada todo el tiempo en los matrimonios. Estaba leyendo acerca de un joven que estaba en una parada de buses. Y dice que los testigos dicen que de repente estaba acosando a una mujer de 59 años. El joven tenía 27 años, varón, 27 años, y estaba acosando, hablando fuerte con una mujer. Y dicen que él estaba gritándole a la mujer porque no le había faltado respeto, supuestamente, al joven. Entonces dicen que la mujer agarró un teléfono para llamar a la policía. El joven le dio un puñetazo, ¡pah! Entonces un hombre de 63 años vio lo que estaba pasando y cuando trató de intervenir, dice que el joven le pegó en la cabeza con un folder con algunos papeles. Pero se cayó el folder y se fue corriendo, porque todo el mundo estaba llegando allá para meterse. Entonces dicen que la forma que encontraron a este joven para meterlo en la cárcel fue el folder con los papeles. Y cuando revisaron los papeles encontraron su nombre, porque eran sus tareas para su clase de manejo del enojo. Entonces, por medio de sus tareas, ¿verdad? Por medio de esto encontraron el joven. Entonces vivimos en un día donde estamos buscando cómo podemos controlar la ira. Clases de manejo de enojo, pastillas, consejería. ¿Qué puede funcionar? La Biblia dice que hay una forma de hacerlo. La Biblia nos da respuesta. Entonces, esta noche vamos a hablar sobre cómo desatar esta ligadura, la ira. Pero vamos a orar primero. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para reunirnos en tu nombre y para estudiar tu palabra. Yo te doy gracias por tu palabra, porque es una guía, es una lámpara en estos días de tantas tinieblas. Y Señor, yo te pido por cada uno de nosotros que estamos aquí, que estamos luchando con la ira, con el enojo, Señor, que podamos aprender a controlarlo, para que podamos glorificarte con nuestras vidas. Yo te pido por nuestro país, que podamos ser un ejemplo y compartirlo con otros, para que haya menos violencia, menos enojo y para que pueda haber relaciones sanas, Señor. Y si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, yo te pido que toques a su corazón. Gracias, Señor, por este tiempo. Háblanos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Primer principio. Dice Efesios 4:26. Primer principio. Airaos, pero no pequéis. En otras palabras, uno puede enojarse sin pecar. ¿Están de acuerdo conmigo? Es lo que dice el pasaje. Airaos, pero no pequéis. Entonces cabe
la posibilidad de enojarse sin pecar? Sí. Por eso, primer punto. Primera cosa que tienes que hacer para desatar la ira es determinar el porqué de tu enojo. ¿Por qué te enojas? Tienes que revisar la causa de tu enojo. Porque hay enojo bíblico o hay enojo divino, podríamos decir. ¿Sabe cómo es? Yo estaba pensando que la mentira siempre es mala, por supuesto. Entonces es bien fácil de explicar con la analogía de la ropa, ¿verdad? La mentira es como quitar la ropa sucia, después me baño y me pongo otra ropa que es la verdad. Pero ¿cómo funciona con el enojo? Porque a veces hay buen enojo y hay mal enojo. Entonces yo dije algo anoche que avergoncé a mi esposa. Mi esposa viene los jueves y yo le dije, ¿sabe cómo es? Yo creo que es como cuando uno se ha bañado y quiere estar seguro que la ropa que va a poner es limpia, ¿verdad? Entonces yo le pregunté anoche, ¿cuántas personas huelen su ropa antes de ponerla? Y yo lo hago, hay muchos hombres que lo hacen, entonces mi esposa estaba avergonzada, ¿verdad? Pero a veces, si estoy usando jeans o algo así más de un día, yo quiero saber si todavía la ropa es limpia, ¿verdad? Es igual con el enojo. ¿Es buen enojo o mal enojo? O sea, tenemos que determinar si es buen enojo o es mal enojo. Entonces, para entender qué es el buen enojo, revisemos cómo Dios se enoja. Se enoja Dios mucho, mucho. Una de las palabras más comunes de la Biblia es la ira. La ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios. ¿Y peca Dios? Por supuesto que no. Entonces uno puede enojarse. El primer principio, Dios se enoja con el pecado. Tenemos que recordar esto. Cuando hablamos de la motivación atrás de nuestro enojo, tenemos que recordar esto. Cuando es pecado, está bien enojarse. Cuando es pecado, está bien enojarse. Dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando tú ves algo impío, injusto y te enojas, no estás pecando. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si Dios se enoja por estas cosas, un ser humano puede enojarse por estas cosas. ¿Se enojó Jesús? Claro que sí. Muchos pensamos cuando sacó el azote, ¿verdad? Pero aquí está otro ejemplo. Jesús estaba en el día de reposo, un día. Viene un hombre que está enfermo y Jesús quiere sanarlo. Y vio los fariseos que querían acecharle, ¿verdad? Querían atraparle. Ellos querían que hiciera algo para que pudieran criticarle. Y aun cuando sanó un hombre que estaba enfermo, criticaron a Jesús. Entonces dice de Jesús, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y por supuesto, 2 veces limpió el templo. 2 veces. Al principio de su ministerio y al fin de su ministerio. Después de entrar en el templo por la última vez, antes de la cruz, dice en Marcos 11:15, vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Estaba enojado Jesús? ¿Estaba pecando? No estaba pecando. ¿Sabe lo terrible de esto? El templo de aquel entonces tenía varios compartimientos. Tenía el lugar santísimo, que era un lugar de 5 metros por 5 metros por 5 metros, un cubo donde moraba Dios. Y el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, nada más, el día de expiación. Tenía un velo. Después viene el lugar santo, donde solo los sacerdotes podían entrar todos los días para ministrar a Dios. Después tenía el atrio o el patio, donde tenía el altar la fuente de bronce para lavarse y el altar de bronce. Y solo los hombres judíos podían entrar para ofrecer sus sacrificios. Después otra puerta tenía un atrio de las mujeres, donde solamente las mujeres judías podían entrar. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque afuera de esto estaba el atrio de los gentiles. Y el atrio de los gentiles era un lugar para ganarlos para Dios, no para Cristo en ese tiempo, ¿verdad? Por eso cuando dice mi casa sería llamada casa de oración para ¿quiénes? Entonces lo que tienes que entender es que hay un lugar especial para que lleguen las naciones, para que puedan observar lo que está pasando para convertirse. ¿Sabe lo que habían hecho?
lo habían convertido en lugar para ganar dinero. Y no era pecado vender animales porque tenían que hacerlo. Si tú viajabas de muy lejos, tú tenías que comprar animales para sacrificar que habían sido aprobados por los sacerdotes. Si no hubieran tenido estos animales para comprarlos, te puedes imaginar la cola al estar examinando cada animal que traían. Entonces, este era bíblico, comprar los animales. Pero el problema es que lo hacían en el lugar para evangelismo. Lo hacían en este lugar y ellos cobraban cantidades increíbles. ¿Sabe cómo era? Como los televangelistas, exactamente. Los que quieren dinero. Ellos están allá con este pretexto de evangelismo, pero realmente quieren enriquecerse. Yo voy a decir algo. Jesús debería entrar con el azote en estos lugares en 2 segundos. Porque hace que la gente caiga. Hace que la gente se vuelva idólatra. Porque busca el dinero en vez de Dios. Es lo que estaba pasando aquí. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces viene Jesús. ¿Y por qué estaba enojado? Con este pecado de impedir que la gente pudiera convertirse. Yo voy a decir algo sobre el enojo. Si no te enojas con la maldad, tienes un problema serio. Tienes un problema serio. A mí me gusta lo que dijo alguien. Alguien que no está enojado con el mal carece de entusiasmo para el bien. Y vivimos en días, hoy en día, días terribles. Porque vivimos en días donde a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿De qué se ríe la gente en los programas de televisión? Adulterio, malas palabras y cosas así. No se enojen con esto, se enojan con otras cosas. Entonces, número 1, debemos enojarnos. ¿Cómo no puedes enojarte si te das cuenta que han violado a una niña? O han matado a un niño? O han hecho algo indebido. ¿Cómo puedes decir, no, yo soy un creyente, todo está bien? No está bien, es pecado. Uno debe enojarse. Vamos a ver cómo controlar el enojo después. Pero número 1, Dios se enoja con el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Podemos ver más pasajes. Pero el segundo principio, y yo creo que este principio mucha gente no está de acuerdo. Porque yo escucho muchas veces que la gente dice, Dios está enojado con el pecado, pero no con el pecador. ¿Dónde está este pasaje? Perdón, pero ¿dónde está este pasaje? ¿Dónde está este? Yo no he visto. De hecho, cuando estaba preparando el mensaje, estaba buscando pasajes donde dice que Dios está enojado. Más del 90% es con la persona. Casi nunca. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién comete el pecado? La persona. ¿Cómo puedes enojarte con pecado y no con la persona? Por favor, explíquemelo. Yo sé que suena muy bonito. Sí, hay que enojarse solamente con el pecado y no con el pecador. Pero ¿cómo funciona la vida real? Es imposible hacerlo. Cuando te enojes con tu hijo por algo indebido, es con él por la cosa mala que ha hecho. ¿Estamos de acuerdo con esto? Anoche alguien me preguntó si yo era enojado. De ninguna manera. No, yo dije, no, yo creo que no soy enojado. Y tú puedes preguntar a mi esposa, ¿verdad? Pero me dijo, ¿y eres más enojado cuando tenías hijos chiquitos? Sí, le dije, es cierto. Porque estás cerca de personas más frecuentemente que hacen cosas que se merecen el enojo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y repito, vamos a hablar de cómo controlar el enojo. Pero la Biblia dice, airaos y no pequéis. Entonces, número 2, Dios se enoja con el pecador. Dios sí se enoja con el pecador. Si no estás de acuerdo, mira este pasaje. Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Dice Salmos 34, la ira de Jehová contra los que hacen mal. No dice contra la maldad, los que hacen mal, para cortar la tierra a memoria de ellos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tenemos que recordar que cuando nos enojamos es natural, es bíblico enojarse con el pecado y con la persona que comete. Vamos a hablar de cómo tratarlo, pero tenemos que entender esto. De hecho, Dios se enoja con sus hijos. ¿Alguna vez te has enojado con tu hijo? Por supuesto, y Dios lo hace también. De hecho, hay un nuevo movimiento hoy en día de nunca disciplinar a los hijos. Y yo digo, qué tremendo esto. Miren lo que dice la Biblia sobre disciplina. Y a veces ya olvidaron la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando es reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina
Toma un segundo para pensar en esto. ¿Qué dice la Biblia, pero palabras sobre Dios? Si tú amas a tu hijo, ¿qué haces según la Biblia? Le disciplinas, ¿verdad? Esa es bueno, pegarle con una chancleta en la cabeza, nunca. Yo no estoy hablando de esto. Estoy hablando de disciplina correcta, lo que dice la Biblia. La vara a la parte de atrás, es lo que dice la Biblia. Nunca con enojo, nunca con cólera, perdón, nunca en la cabeza, obviamente. Pero mi punto es esto, si mi hijo nunca ve el enojo por su pecado, va a pensar que está bien. Hey, yo soy un creyente, está bien que lo hiciste, que robaste esto. Chivo, mentiste, está bien. Hey, está bueno. No, eso es ridículo, es malo. Y Dios cree que es malo y Dios se enoja con esto. Entonces, ese es el segundo principio que tenemos que recordar. Ahora, tercer principio es donde no somos como Dios. Porque el tercer principio es donde se usa la palabra ira más en la Biblia. Y el tercer principio es que derramará su ira sobre el pecador no arrepentido. Esto no nos corresponde a nosotros. Esto corresponde a Dios. El problema con muchos de nosotros es que nos enojamos con la persona y debemos hablar con la persona, señalar el pecado en un momento y dejarlo. Pero nosotros no creemos Dios muchas veces y queremos obrar la justicia de Dios. Entonces estamos regañándoles y hablándoles y destruyéndolos completamente. Ahí cruzamos la línea. Cuando te enojes con una persona, debes exhortarle en un momento, enseñar la Biblia y dejar el asunto allá. Ya estuvo con el asunto. Pero el problema es que nosotros queremos obrar la justicia de Dios. Yo voy a decir algo sobre Dios. Dios te ama tanto que todavía no ha regresado a la tierra. A veces la gente me pregunta, hermano, con todas las señales que ya viene el Señor, ¿por qué no ha venido? Porque es paciente. Todavía quiere que la gente se convierta. Dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa a la segunda venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Ahora dice después, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero yo quiero que entendamos algo. Enojarse no significa que no ames a una persona. De hecho, si amas a una persona y hace algo malo, si le amas, te vas a enojar con este pecado y corregirle, si le amas. Si no le amas, no vas a decir nada. El problema es que confundimos el enojo con la cólera o la ira, ¿verdad? Que no está controlado. Y esa es la clave, saber cómo controlarlo. Mira lo que dice la Biblia sobre la actitud de Dios hacia la persona que no se arrepiente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para la ira y no la revelación del justo juicio de Dios. Algo que a mí me ayuda a no enojarme o vengarme de personas malas. O cuando veo algo indebido en la corrupción o con las pandillas y todo esto, es recordar estas palabras. Que si no se convierten van a sufrir mucho más que nosotros pudimos castigarlos. Es una cosa tremenda que le va a pasar. Honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Los pondrás como oro de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Tú, temible eres tú, y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se enciende tu ira. Entonces estamos de acuerdo, Dios se enoja con el pecado, se enoja con el pecador, y esto podemos hacer nosotros. Pero la parte del juicio, del castigo, este corresponde a Dios. De venganza, todo esto no nos corresponde a nosotros en ningún momento. Dice el pasaje, airaos, ok, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que no estoy pecando cuando me enojo? Y la palabra de Dios, obviamente. Pero yo creo que tiene que ver con varias cosas. Y vamos a terminar el mensaje con algunas cosas prácticas para controlar la ira, pero quiero comprobarlos primeramente. Número uno, yo creo que tenemos que revisar nuestros motivos. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué me estoy enojado con esta persona? Los motivos son muy, muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver después que dice que no debemos dejar lugar al diablo. Y esta frase que dice en versículo 27, dice, ni des lugar al diablo, da lugar, ocurre dos veces en la Biblia. Da lugar al diablo, pero también ocurre aquí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar
al ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces yo tengo que revisar el motivo de mi enojo. Si es para vengarme, para llevar a cabo la justicia, ya crucé la línea. No debo hacerlo. Por eso la violencia nunca funciona, la venganza nunca funciona. Esto corresponde a Dios. Dice en Santiago 1:19, dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque el hombre no obra la justicia de Dios. Debes revisar el motivo de tu enojo, pero también el resultado de tu enojo. Porque cuando tú te enojas y está causando violencia y retribución y venganza, estás mal. Estás mal completamente. Ese no es tu trabajo. ¿Sabes cuál es el problema del enojo? Puede ser encendido por el fuego del infierno o por el fuego del altar de Dios. Hay un momento bíblico para enojarse. Por ejemplo, aquí está uno. El viento del norte ahuyenta la lluvia. ¿Y el rostro qué? Enojado, la lengua detractora. ¿Cuándo debo enojarme con alguien? Cuando está criticando a otra persona, cuando está chismeando, cuando está hablando de otras personas. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? ¡Hey, qué rico esto!, ¿verdad? Nos gusta escucharlo. La Biblia dice, no, ese es el momento para enojarse. Dice, no hay que hablar con el hermano de esta forma. Hay que buscarlo y platicar con él o con ella. Esa es la forma correcta. Otro ejemplo donde alguien se enojó bíblicamente. Pablo veía que Pedro comía con los gentiles cuando solo estaban ellos, pero cuando llegaban judíos se apartaba de los gentiles y decía que solo podían comer comida los judíos. Y era hipócrita. Y dice que Pablo vio esto. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Entonces, hay un tiempo para hacerlo. Yo reviso el motivo. ¿Por qué me estoy enojando? Porque yo quiero corregirte. Yo veo un pecado. Amén. Pero si me estoy enojando porque quiero obrar la justicia, quiero vengarme, estoy mal. ¿Estamos de acuerdo con esto? También debo revisar cómo me enojo. Porque el problema es que muchas veces cuando nos enojamos perdemos control. Dice Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas, el furioso muchas veces peca. Yo me acuerdo una vez que leí un libro que se llama El gerente de un minuto. El gerente de un minuto. Y este libro, quizás algunos lo han leído, pero es un libro que dice que un buen jefe, cumplidos de un minuto, y da regaños de un minuto. Y dice que el problema muchas veces cuando alguien no hace algo correcto no decimos nada. Y damos el enojo, el rencor y nos explotamos. En vez de decir, hey, lo que tú hiciste no fue muy bueno, te voy a decir por esta razón, no me parece esto. Y dejarlo un minuto. O dar un cumplido de un minuto. El problema con nosotros es que cuando alguien hace algo indebido, hablamos y hablamos. Y como dice un amigo mío, bombardeamos el ripio, ¿verdad? Estamos pero tratando de destruir a esta persona. Vamos a decir más y más y más. Y no funciona. A veces las mamás hablan así con sus hijos. Y llega un punto donde deben, callarse. Ya no van a hacer nada bueno. Ya han explicado el asunto. Y de repente están cruzando la línea. Creen que van a obrar la justicia. Quieren que van a cambiar la persona. ¿Sabe quién cambia la persona? Dios. ¿Cuál es tu rol? Explicarle por qué es malo. Eso es malo, esto de mentir. Es lo que dice la Biblia. Estoy molesto con esto. Y si se necesita disciplina con el hijo, hay que hacerlo. Pero si es otra persona, decirlo y dejar que Dios cambie la persona. Yo cuando era más joven no me gustaba confrontar a la gente. Nunca me gustaba esto. Pero yo aprendí que es bueno confrontar a la gente con amor. ¿Verdad? Los golpes de un amigo son mejores que un beso. Entonces cuando tú ves algo indebido, debes enojarte. Pero la forma que lo haces es muy importante y cuánto tiempo pasas haciéndolo. Yo leía una vez de un gerente de un hotel. Era el gerente de un hotel donde no cobraba mucho. Pero la gente cuando se quedaba en su hotel esperaba servicio de 5 estrellas. Y siempre estaban quejándose. Entonces dice que muchos de ellos perdían los estribos. Y un día él estaba pensando, si esta persona que está enojado conmigo podía verse en un espejo en este momento, dejaría de enojarse. Entonces se le ocurrió una buena idea. Atrás del mostrador, él puso un espejo gigantesco, un espejo grande. Y dice que cuando vino una persona decía, es que no me trajeron las toallas, hablando. Y veía en su cara, cambiaban.
Yo creo que esa es una buena lección. Si estás enojado, busca el espejo más cercano para verte cómo te ves en este momento. Eso es para saber si estoy perdiendo el control. Ahora, si no tienes un espejo físico, siempre tienes un espejo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, tú me puedes decir, pero hermano, ¿cómo puedo estar seguro si tengo los motivos correctos? Tiene que estar en la Biblia, ¿verdad? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La Biblia es un espejo. ¿Cómo puedo estar seguro si motivos son correctos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Pasando tiempo con el Señor. Y yo creo que viéndote en un espejo, tú dices, hey, estoy mal, ¿verdad? Yo tengo que desistir en esto. Ok, segundo principio. Dice después, en versículo 26, airaos, pero no pequéis. Ahora, interesante lo que dice después. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es interesante porque está diciendo que tú puedes comenzar bien con el enojo y puede convertirse en algo malo. Y no es cierto esto. A veces te enojas con una persona y le hablas y el asunto terminó, pero unos días después estás recordando y crece el rencor, el resentimiento, la amargura. La Biblia dice que tenemos que dejarlo después de esto. Es el segundo principio. Desecha pronto tu enojo. Y yo voy a decir interesante algo sobre el enojo. El enojo es como el fuego. El fuego es necesario. Hay que tener fuego, es necesario. Pero el problema, ¿cuántas veces la Biblia dice que se encendió su furor? Se encendió su furor. Es como un fuego. Hay que tener fuego. Pero cuando uno no controla el fuego es un desastre. Y es igual con la ira. También dijo alguien, la ira es un ácido también, que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa sobre la cual se derrama. Muchas veces cuando guardamos el enojo, entonces corrompe a nuestro corazón y a nuestra mente y se vuelve en amargura y resentimiento y hace más daño. Hay que enojarse sin pecar, pero después dejarlo. ¿Alguna vez has pensado en este dicho que alguien perdió sus estribos? Yo nunca entendía ese dicho. ¿Por qué perder los estribos? Pero yo estaba leyendo algo, un español estaba explicándolo. Estaba diciendo que en la antigüedad, por supuesto, estaban caballos. Y la peor cosa que podía pasar a un jinete es perder los estribos. Porque si perdía los estribos, perdía el control del caballo. Y un caballo sin control, un caballo bajo control es manso, es una bendición, pero fuera de control es terrible. Entonces hay que controlar el enojo. ¿Cómo controlamos el enojo? Uno, ya dijimos, no pecamos cuando nos enojamos, pero dos, hay que dejarlo. El problema con el enojo es que se puede convertir hasta en asesinato. Vemos un ejemplo. Yo creo que es mejor ver un ejemplo en la Biblia de alguien que tiene un problema con el enojo. Uno de mis personajes favoritos. Vamos a Éxodo capítulo 2. Yo creo que de esto podemos aprender algo para nuestras vidas. Vamos a ver que para mí es uno de mis héroes de toda la Biblia. Yo como ya saben, prediqué el libro de Éxodo hace como 4 años y fue una gran bendición ver a Moisés. De hecho, probablemente no hay otro hombre más siervo que Moisés aparte de Jesucristo. Era el gran siervo. Yo siempre he dicho que yo admiro a Moisés porque Moisés tuvo que viajar 40 años con 3 millones de niños lloriqueando todos los días. No hay comida, no hay agua, todo el tiempo quejándose en cada momento. Yo no hubiera aguantado esto. Y cuando nosotros viajamos a los Estados Unidos por tierra con mis 4 hijos, ellos sabían que llegar a Sonsonate no iba a tolerarlo, ¿verdad? Que no podían estar, ¿dónde está el baño? El baño es feo, no quiero usarlo. Entonces ellos entendían que eso no funcionaba. Pero Moisés, 40 años. Pero Moisés nunca entró en la tierra prometida. Ahora, volvemos a nuestro ejemplo. Estamos aprendiendo que Efesios es como entrar a la tierra prometida. Cuando no estoy bien con el Señor, estoy vagando en el desierto. Cuando tomo la decisión de morir a mí mismo e ir al otro lado, entonces estoy en la tierra prometida. Moisés nunca entró. Porque Moisés era un hombre capaz,
increíblemente. Si alguien quiere aprender sobre la administración, hay que estudiar Moisés. No hay mejor administrador, no hay mejor gerente que Moisés. Pero Moisés no entró porque se enojó. Y eso es como comenzó su historia. Vamos a Éxodo 2 para ver lo que pasa cuando no controlas la ira. Éxodo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a los hebreos, sus hermanos. Pregunta, ¿tenía derecho de enojarse en este momento? Claro que sí. Y él se enojó. Ok, está bien, él se enojó. Pero el problema con su enojo es que se convirtió en asesinato. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Vimos esto hace unos meses. Pero básicamente dice Jesús, el problema de asesinato comienza ¿dónde? En el corazón con el enojo. Entonces, hay que enojarse con el pecado, pero ojo, cuidado porque puede cruzar la línea. Es lo que pasó con Moisés. Él estaba viendo un hombre pegando a otro y se enojó. ¿Qué debería haber hecho en este momento? Acuérdate que es el nieto de Faraón. Es el nieto del hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. ¿Qué debería haber hecho? Hablaron con el Faraón, por supuesto. Pero ¿qué hizo? Obró la justicia de Dios. Dice versículo 12. Entonces miró a todas partes. Y yo quiero decir algo aquí. Cuando mires a todas partes, estás mal. ¿Estamos de acuerdo con esto? Cuando tú vas a hacer algo, solo tienes que mirar en dos direcciones. Arriba, hey, ¿qué dice Dios? Y adelante. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando haces esto, ya estás mal. Él estaba mal. Miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Lo más tremendo es que Dios lo había puesto por príncipe y lo rechazaron por su enojo. Él perdió todo su derecho y dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Por qué digo que él quiso obrar la justicia de Dios? Porque estoy seguro que él cruzó la línea. Por lo que dijo Esteban. Esteban estaba comentando sobre esto y dijo, y a ver uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio, ¿qué dice? Nunca debes hacer esto. Entonces Moisés comenzó bien y terminó mal. Entonces, y yo voy a decir algo sobre cuando uno pierde los estribos, se vuelve loco. ¿Te puedes imaginar un hombre que tenía toda la enseñanza de los egipcios? Un hombre que había sido elegido como el líder de todos los judíos, que era heredero al trono de Faraón y perdió control. ¿Alguna vez has pensado en esta palabra ensañar? Cuando Caín se enojó, dice que se ensañó. Viene de insania, porque es insania enojarse por el control. Dice la Biblia, el que tarda a irarse es gran entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necesidad. Alguien me dijo anoche, hermano, yo creo que hay mucho enojo en nuestro país por la impaciencia. Y estoy de acuerdo con esto. Vivimos en un ambiente todo el tiempo, donde uno está frustrado todo el tiempo. Pero el creyente debe ser paciente. O dicen otro palabra, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Y el que se enseñoree de su espíritu que el que toma una ciudad. El necio da rienda suelta todo su ira, mas el sabio a fin la sosiega. Este fue el problema con él. Entonces Moisés, 40 años, como alguien dijo, él pasó 40 años pensando que era alguien. No quería morir a sí mismo. Él no quería hacer las cosas de la forma de Dios. Y él, por creerse, tomó la justicia en sus manos. Entonces Dios le envió a una escuela de manejo de enojo. El desierto 40 años. Esa es la mejor escuela. Él lo envió al desierto 40 años para enseñarle que no era nadie. Y después podía usarlo. Y es tremendo porque si sigues leyendo la historia, mire cómo Dios le probó. Y yo estoy leyendo esa historia para decirte algo. Si tienes un problema con el enojo, Satanás te va a atacar.
pero Dios lo va a permitir para que puedas vencer el enojo. Eso es lo que hizo con Moisés. Mira lo que pasa después. Acto seguido, versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y de beber a sus ovejas. ¿Los mató? No, las defendió, lo cual está bien. Tenía que defenderlos en este momento. Pero ves cómo Dios ya está probándolo. Y Moisés tomó 40 años aprendiendo paciencia. ¿Qué era su trabajo? Pastor de ovejas. Uno tiene que tener paciencia. Pero al final de su vida, cuando tenía 120 años, estaba por entrar a la tierra prometida. Todo preparado. Pero otra vez, ¿qué estaban haciendo los judíos? No hay agua, no hay agua. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir? No es justo, no es justo. ¿Dónde está el baño? No dijeron esto, ¿verdad? Pero están ahí. Entonces dice Moisés, ya estuvo. Y habló con Dios enojado. Y Dios dice, ok, habla a la peña para que salga agua. ¿Por qué le dijo que hablara? Porque ya lo había golpeado una vez. Y por medio de hablar estaba enseñando que el milagro era de Dios. Pero Moisés perdió control. Completamente perdió control. No tenía una chancleta, tenía una vara. Entonces le dio 2 veces. ¡Pah! Y salió agua. ¿Y qué dijo Dios? Porque no quisiste santificarme, no vas a entrar a la tierra prometida. Y muchos creyentes nunca experimentan su posición, la riqueza de ser un creyente, porque no pueden controlar su ira. Moisés nunca entró en la tierra prometida. ¿Cómo no? Entró en la tierra prometida. ¿Cuándo? En el monte de transfiguración. ¿Qué tenía que hacer Moisés para entrar en la tierra prometida? Morir. ¿Qué tiene que hacer cada persona para controlar la ira? Morir. Dejar que la otra persona se salga con la suya. Ese es morir. Porque cuando tú no dejas el enojo es porque tú piensas, pero se va a salir con la suya. Nadie se sale con la suya. Tienes que confiar en Dios. Tienes que morir a ti mismo. A mí me gusta lo que alguien dijo sobre esto, no dejar que el sol se ponga sobre el enojo. El día de tu enojo debería ser el día de tu reconciliación también. Eso es muy sabio. El mismo día que te enojas, tienes que reconciliarte. Tienes que hacer tu parte. Dice Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sé que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En Mateo 18 dice, note que no me estoy enojado. Ahí está. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo correcto es enojarte con el pecado, hablar con la persona que te ha ofendido, y si no se resuelve en este momento, voy a dejar el asunto en las manos de Dios y a Dios. A mí me impacta que viendo una historia sobre la pareja que más años habían estado casados. ¿Sabe cuál es el récord? 80 años. 80 años. Esta pareja de Inglaterra. Ellos cumplieron 80 años, él tenía 105 años y ella 100 años. Rompieron 2 récords, 80 años de ser casados y la edad agregada más grande o más antigua, ¿verdad? 205 años. Entonces, es triste porque después de tomar esta foto murió 3 semanas después. Pero dice, pero tenía 105 años, ¿verdad? O sea, y 80 años de ser casados. Y le preguntaron, como siempre preguntan a parejas, ¿cuál ha sido la clave? Él cantaba en el coro, eran creyentes, y él enseñaba la escuela dominical. Y dijeron, la clave de nuestro matrimonio es que nunca nos acostamos peleados. Ese es el secreto de nuestro matrimonio. Si tenemos un desacuerdo, no nos acostamos si estamos en desacuerdo. Siempre lo arreglamos. Y dice que antes de acostarse cada noche se toman las manos, se besan y se acuestan. 80 años, no pueden argumentar con esto, ¿verdad? El problema cuando no tratas el problema es como veneno, es como ácido, comienza a crecer.
Alguien dijo que la amargura es tomar veneno tú y esperar que la otra persona muera. Es cierto, ¿verdad? Dice en Salmo 37, guarda el silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Deje la ira y deseche el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Tienes que recordar esto. Tú hablaste con la persona y quizás no quiso cambiar. Ok, déjelo con él, porque él está viendo. Yo voy a hacer algo con la amargura. La amargura es una crisis de fe. El resentimiento es una crisis de fe, porque no puedes creer que el Todopoderoso se puede encargar. Es una crisis de fe de creer que es poderoso y que te ama, que Él está viendo lo que está pasando. Y cuando nosotros tomamos la justicia en nuestras manos, cuando perdemos el control, pensamos que Dios no es capaz para arreglar el problema, pero yo soy capaz. Solo se me enojo lo suficiente. Yo conozco muchas personas orgullosas de su enojo, porque creen que logra tanto. Y yo digo, ¿qué? Voy a usar la palabra bíblica, qué necio. Qué necio. Hace poco yo leí de este hombre aquí que está en la cárcel sirviendo una cadena perpetua. Llegó a la casa, vivía en un pueblo. Llegaba a la casa de una persona, contestó la puerta y le disparó con una pistola y lo mató. Y le preguntaron por qué. Es que nosotros íbamos al bachillerato juntos, 50 años antes. Y la persona que mató era un atleta en la escuela, muy popular. Pero él no era un buen atleta. Él solo cuidaba todo el equipo de béisbol y todo esto. Y se burlaba de él todo el tiempo. Y un día puso un suspensorio sobre su cabeza y todos se rieron de él. Él no podía dejarlo. Y después él veía que el otro hombre tenía más éxito en la vida. Y este hombre, después de ser casado más de 30 años, tener un buen trabajo, ya no lo aguantaba. Y entró en la casa y lo mató. Dice, qué tonto hacer algo así. Es lo que pasa cuando lo tratas con el enojo. Y veamos cómo termina. Versículo 27. No deis lugar al diablo. Cuando peques, cuando te enojes, das lugar al diablo. Cuando no trates el enojo en el momento, das lugar al diablo. El último punto, decidiste pecar enojándote, en otras palabras. Es interesante esta palabra, dar lugar. Bueno, son dos palabras. Dar lugar significa ofrecer un asidero, dar un lugar donde posarse, darle espacio, invitar a quedarse. Yo siempre pienso en un vendedor que llega a la casa y tú abres la puerta y trata de cerrar la puerta, pero pone el zapato allá y no puede cerrar la puerta. Ese es el diablo. Una vez que abre la puerta, ahí está. Es interesante que la palabra lugar es topos, de donde viene topografía. Y uno dice, pero ¿qué tan grande tiene que ser el lugar que damos al diablo? Cuando tú ves a alguien escalando una montaña, ¿cuánto lugar necesita? Solo un poquito. Y el diablo es igual. El diablo es igual. ¿Sabe lo que hace el diablo todos los días? Él trata de enojarte. Porque cuando te enojas, pierdes la batalla. ¿Quieres pelear la guerra espiritual? Enójate. Fórmula segura. Algo que te enseña los deportes. Yo sé deportistas aquí. Pero si tú practicas un deporte de uno contra otro, como boxeo, karate y todos esos deportes, tú sabes una cosa, la primera cosa que te enseñan. Si te enojas, pierdes. El oponente que hace, trata de enojar a la persona. ¿Quién era el maestro de esto? ¿Se acuerdan de Muhammad Ali? ¿Por qué hacía todas estas cosas? Para molestarle, porque una vez que se enojaba, ya había ganado. ¿Cuántos han leído de Sinbad? ¿Se acuerdan de Sinbad? Las historias de él. Una de las historias de él llega a una isla. Sinbad y los marineros llegan a una isla. Y cuando llegaron a la isla no habían comido nada. No habían bebido nada. Entonces tenían una gran sed y gran hambre. Y cuando llegaron a la isla, veían un montón de cocos, pero muy, muy altos. Y no podían alcanzarlos. Y no podían subir, pero vieron monos. Montón de monos en los árboles. Y como Sinbad era muy inteligente, comenzaron a tirar piedras y palos a los monos. ¿Y qué hicieron los monos? Tiraron los cocos. ¿Quién ganó? El diablo es igual contigo. Todos los días, por medio del tráfico, por medio de la gente, por medio del ambiente, todos los días va a tratar de hacer esto. Yo decía que, ¿sabe cómo es el diablo? Cuando alguien te hace esto. ¿Alguna vez has tenido un amigo que hace esto mucho y de repente, esa es la vida? Ese es el diablo. Haz esto con otra persona a la par.
No, pero hace esto. Yo con hermano Leo me hacía esto todo el tiempo, ¿verdad? Está haciendo esto. Esa es la forma que el diablo gana la victoria. Como ciudad derribada y sin muros, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Yo he visto tantas personas en mi vida con tanto potencial, pero por no poder controlar su ira, no pudiendo ver su potencial. Es un área muy difícil. Ahora, vamos a terminar con un resumen de lo que hemos visto. Y yo quiero dar 7 cosas prácticas que ya sabías de cómo controlar la ira, pasando lo que hemos visto, porque no vamos a dar lugar al diablo. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a dar lugar al diablo. Número 1, revise tus motivos, lo que acabo de decir al principio, ¿verdad? Cuando te enojas, ¿por qué te enojas? Por ejemplo, Caín se enojó. ¿Pero por qué se enojó Caín? Por envidia. Él pecó cuando se enojó. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? En otras palabras, si me enojo por razones egoístas, siempre es malo. Si me enojo porque no glorifica a Dios algo o está afectando a otra persona, estoy bien. Forma segura, ¿verdad? Esa es la mejor forma de conocer los motivos. Dice Proverbios 25:8, no entres apresuradamente en pleito. No sé que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Número 2, como dijimos, revise el resultado de tu enojo. Si tú dices, es malo lo que hizo esta persona, pero sacas una pistola, esto fue pecado. Hay que ver cómo obras en medio de tu enojo, la forma de tratar a las personas. ¿Cuál es la forma correcta? Exhortación, la palabra de Dios, el tono, con amor, ¿verdad? Tratando de ayudar a la persona en este momento. Es importante. El grande ira llevará la pena. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. El que fácilmente se enoja hará locuras. El hombre perverso será aborrecido. ¿Cuántos vieron esto? Algunos saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Hace 10 años. Y ese es uno de los mejores jugadores de toda la historia. Ahora, qué bueno para él que ha recuperado su imagen siendo técnico para Real Madrid. Pero Zidane, yo me acuerdo cuando lo hizo, estaban en la final de la Copa Mundial en contra a Italia y Francia. Y estaban empatados en el tiempo extra. Mejor jugador, Zidane. Y él se enojó. El otro jugador lo hacía a propósito. Era muy inteligente. Le estaba molestando, como el diablo, ¿verdad? Molestando. Haciendo esto con su boca. E hizo esto de repente. Y tarjeta roja y perdió Francia. Es lo que pasa en tu vida. Y cuando una persona se enoja, debe saber cómo enojarse. Es exhortarle con la Biblia. Revisa la adoración. Esto ya hablamos también, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Hay que ver cuánto tiempo. 24 horas. Sí, yo voy a ser literal. 24 horas. Y si estás enojado al día siguiente, estás mal. Tienes que pedir perdón del Señor y arreglarlo, ¿verdad? El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ahora voy a agregar 3 más rápidamente. Número 4. Evita al iracundo. No hay otra enfermedad más contagiosa que la ira. Te voy a dar un ejemplo. Probablemente la cultura más calmada, si yo te digo, ¿cuál es la cultura más calmada en el mundo? ¿No dirías inglesa? ¿Los ingleses? Yo diría que los ingleses. Los ingleses son conocidos por ser muy calmados, no están de acuerdo, pero voy a decir una historia de todas maneras. Una vez estaban en parlamento. No me voy a enojar para que no están de acuerdo. Pero los ingleses antes tenían reputación de ser calmados. Dice que una vez en parlamento habían descubierto una amenaza de una bomba. Entonces cuando descubrieron la amenaza de la bomba, entraron en el parlamento y habló con una de las personas en el parlamento. Entonces levantó su mano. Acuérdense, hay una bomba. Y él levanta la mano y dice, yo quiero hacer una moción. ¿Cuál es su moción? Mi moción es que evacuamos este lugar porque hay una bomba. Hay uno que quiere secundarlo. Uno levantó la mano. Ok, votemos. ¿Cuántos están a favor de evacuar el edificio porque hay una bomba? Todos levantaron la mano y salieron calmadamente. Esa era su reputación antes, ¿verdad? Quizás no aquí. Los ingleses tenían esta reputación, pero ¿cuántos han visto los hooligans? Por eso dijeron que no eran tan calmados. Cuando están con otros iracundos,
¿Alguna vez has estado en una manifestación con otra gente enojada? Yo una vez estaba compartiendo el evangelio con folletos y calcomanías durante la guerra, en una manifestación en el centro. Y yo pensaba que iba a ser tranquilo porque todos tenían cosas que decían justicia. ¡Hey, qué chivo! Justicia, estoy hablando de Cristo. ¡Ja! ¡Qué error más grande! Casi me mataron, casi salí en CNN, ¿verdad? Porque estaban enojados conmigo, pero solo estoy hablando de Cristo. El problema es que estaban marchando con estas personas con megáfonos, ¿verdad? Y enojados, pero todos salían, rompían las filas para las calcomanías y folletos. Entonces un hombre no iracundo me dijo, mire, yo tengo una sugerencia, ¿por qué no va al Parque Libertad para hablar con la gente uno a uno? Ok, excelente. Yo fui al Parque Libertad y la gente al separarse ya no estaba enojada. Porque el enojo es contagioso. Los alborotos, las manifestaciones, cuando estás con otra gente enojada, si tú tienes un amigo enojado, hay que cambiar amigos. Los enojados producen otros enojados. Mira lo que dice la Biblia. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Esa es una de las recomendaciones más grandes que yo puedo dar aquí. De si hay gente, ahora, si tienes un amigo iracundo, hay que tratar de hacerle cambiar. Pero si tú, yo no sé si esto ha pasado a ti, a mí me ha pasado. Yo me acuerdo cuando era un joven, si tenía un amigo que siempre quería pelear. Yo no sé cuántos han tenido un amigo así, que no importa dónde está enojado, ¿verdad? Entra en un lugar y alguien dice, ¿quién es más bonito? ¿Por qué me dijiste esto? Me está menospreciando. Y si tú estás con esta persona, está listo para pelear, vamos a pelear. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Ok, busca la paz. Bienaventurados los pacificadores. Hay que buscar la paz. Yo he aprendido esto. Mi familia muchas veces le gusta reírse de mí, mis hijos, porque ellos saben que yo soy una persona muchas veces muy parca o muy serio, ¿verdad? Pero ellos vieron una vez que un hombre estaba enojado conmigo, alguien de la familia, y salió corriendo, y cuando llegó, él me estaba gritando y me dijo, entonces dije, ok, yo quiero ayudarle, ¿qué podemos hacer? Y él no sabía qué hacer en este momento. Es tremendo cuando no respondes con enojo, como puede desarmar a una persona. Es como estaba leyendo una vez que una chica estaba manejando en el tráfico y se metió en el carril de un hombre y él tuvo que frenar y casi chocó con el carrito. Entonces la mujer siguiendo, una señorita siguiendo manejando su carrito, el otro hombre estaba enojado, quería hablar con ella. Llegan al semáforo, entonces él abrió la puerta y iba corriendo hacia ella. No para pelear, pero para gritarle. Y dicen que los testigos dicen que en este momento la mujer salió de su carro con una gran sonrisa, corrió hacia él, le abrazó y le dio un gran beso. Y salió y regresó al carro. Y el hombre estaba así, cara roja, pero no enojado. Ahora no estoy diciendo que debes andar besando a todo el mundo, pero es buscando la paz. Es una actitud. Alguien se enoja contigo, pruébelo. Con tu jefe enojado. Cuando se enoja, no responde. No sean respondón. Jóvenes, no sean respondones. Pruébenlo. Y van a ver que no van a saber qué hacer. Porque a la gente le gusta pelear, ¿verdad? Y finalmente, aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Esa es nuestra arma más grande. Aprende a perdonar. Cuando alguien te hace algo indebido y te enojas y tratas de arreglarlo y no quiere, perdónale, porque Él se va a encargar. Él se va a encargar de esto. Dice 2 Corintios 2, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué? Oigan esto, por favor. Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás quiere que nos enojamos y no perdonemos. Eso es lo que él quiere. Hay que orar y confiar en Dios. Siempre me gustan 7 cosas, ¿verdad? Pero hay que orar y confiar en Dios. Pero hermano, yo he probado eso y no ha funcionado. Ora y confía en Dios. Dios está viendo tu realidad. Dios se va a encargar de tu realidad. Él quiere arreglar tus problemas personales, pero de la forma de Dios. De la forma de Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay un momento donde tú aprendes principios en la Biblia y no funcionan. Y tienes que confiar en el Señor que van a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Van a funcionar. Veámonos en el espejo. Veámonos en el espejo. Se puede ganar la batalla con la ira, con esos principios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que es una senda en estos días de tantas tinieblas y oscuridad. Y reconocemos que vivimos en un mundo impaciente, un mundo malo, un mundo hacinado, impaciente. Pero Señor, queremos ser diferentes. Queremos ser luminares, luces en medio de todo esto. Enséñanos la paciencia. Enséñanos a enojarnos en el momento correcto, la forma correcta, con la persona correcta. Y Señor, danos la paciencia, la fe y la confianza de sufrir agravio cuando la persona nos hace un mal. Señor, queremos desechar el viejo hombre y queremos vivir conforme al nuevo hombre. Y yo te pido que cada persona aquí pueda hacerlo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.